Damos inicio a nuestra segunda jornada con la conferencia Power Skills en la era de la IA, a cargo de Borja Castelar. En esta charla conoceremos cómo las habilidades humanas continúan siendo un factor diferenciador en un entorno cada vez más impulsado por la inteligencia artificial y transformación digital. Los invitamos a disfrutar de esta conferencia. Bienvenido, Borja. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y nada, voy a compartir aquí la pantalla. Ya dejo aquí. Perfecto, perfecto, genial. Creo que ya podéis verla, ¿verdad? Sí, podemos verla. Perfecto. Pues nada, en el día de hoy tengo una ambición bastante grande, la verdad, porque espero que esto no sea una conferencia más, que habéis visto y que esté interesante y que os haya gustado, sino que realmente haya un antes y un después en vuestras carreras profesionales. Y en vuestra vida personal. Estoy colocando la expectativa bien alta, porque es eso. Pero para conseguir eso voy a necesitar de un recurso súper escaso hoy en día, que es la atención de vosotros y vosotras. Eso es lo que voy a necesitar. Que con la tecnología estamos luchando tanto, ¿no? Con la atención. Pero si colocamos ese recurso escaso, ¿quién sabe? Puede que tenga razón con esta afirmación, ¿no? Así que vamos a arrancar. Y voy a arrancar esta conferencia con una historia. Yo tengo muchas historias en el avión, ¿no? Y dependiendo de qué conferencia, empiezo con una con otra, ¿no? Y quiero empezar con una historia que me ocurrió hace poco de Sao Paulo para Ciudad de México. Yo estaba volando aquel día en Sao Paulo, ¿no? Yo vivo en Sao Paulo, en Brasil. Y nada, yo estaba en el avión y empecé a hablar con Carlos. Y, por cierto, siempre lo digo, un power skill, una habilidad muy importante es hablar con desconocidos. De hecho, una habilidad súper importante. Se habla mucho ahora de la importancia del networking, bla, bla, bla. No, hablar con desconocidos es la mejor herramienta de networking. ¿Quieres aumentar tu red de contactos? Empieza a hablar con desconocidos. Es un músculo que se entrena. Lo que pasa es que mucha gente todavía va con el chip de cuando éramos pequeños, de nuestros padres, que nos decían, no hables con desconocidos. Y mucha gente en la edad adulta todavía sigue con ese chip, ¿no? Pero os animo a todos a entrenar ese músculo, porque es una habilidad que se entrena y os va a traer muchísimos beneficios. Inclusive os mando un reto de hablar con 3, 4 desconocidos esta semana. Puede ser en la fila del café, en un evento, donde sea, ¿no? Entonces os mando ese desafío. Y yo aquel día, yo estaba dejando las cosas en el avión y Carlos, un mexicano, se sentó a mi lado y empezamos a hablar. Y Carlos vio mi camiseta de LinkedIn. Yo trabajé casi 10 años en LinkedIn. Tengo como 40 camisetas. Las uso de pijama o para viajar en avión, ¿no? Y cuando vio la camiseta me dijo, trabajas en LinkedIn, qué padre. Yo tengo un perfil, pero no sé bien cómo usarlo. Y empezó a contarme su vida. Me dijo que también vivía en Sao Paulo como yo y que estaba yendo a México para visitar a sus amigos, ¿no? Y a sus familiares. Un segundito, que está aquí la música un poco. Si me dais un segundito. Vale, ahora. Y dijo que estaba visitando básicamente pues su familia, amigos, etcétera, aquel día, ¿no? Y nada, empezamos a hablar, me contó que había estudiado en la mejor universidad del mundo, que según era el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Que luego había hecho otros estudios increíbles en no sé qué lugar. Y bueno, me fue contando todo el tiempo, ¿no? Me fue diciendo bueno, que no estaba muy feliz en su trabajo actualmente. Y bueno, yo fui ahí escuchándolo. Y llegó un momento de la conversación muy interesante que me dijo, pero no estoy muy feliz en mi trabajo, me dijo. Y yo, que soy muy curioso, le dije, ¿y por qué no estás feliz en tu trabajo? Y me dijo, porque no me pagan lo que deberían. Y yo, como soy muy curioso, pues le fui preguntando, ¿no? Y me dijo así, y le dije, ¿cuánto debería pagarte? Y ya me acuerdo que tenía la cifra exacta, me dijo, $5.000 al mes. Es lo mínimo que debería ganar. Y bueno, le dije, ¿y por qué debería pagarte $5.000 al mes? Y se me quedó mirando y me dijo, Borja, ¿no me has escuchado en toda la conversación? Porque yo me lo merezco, por todo lo que he estudiado. Y ahí yo le respondí una expresión colombiana que me encanta, que es el qué pena contigo, ¿no? Le dije, Carlos, qué pena contigo, el mercado no te debe una M por lo que has estudiado. Importan las habilidades que aprendiste en esos estudios, no el titulitis. Siempre digo que es la muerte del titulitis. Estamos entrando en una nueva era. Y lo que importa es el valor que agregas a través de tus habilidades. Y eso es un cambio de paradigma gigantesco. Realmente, ahí es un cambio enorme. De hecho, como siempre digo, es la muerte del titulitis y la llegada del valor a través de tus habilidades.
Y eso es súper importante. De hecho, muchas empresas dejaron de pedir inclusive títulos universitarios, ¿no? Y en esta nueva era tenemos que centrarnos en varios elementos. Porque en el viejo paradigma, ¿qué ocurría? Íbamos a la bolsa de empleo a ver qué hay para mí, porque yo me lo merezco, porque yo he estudiado, yo y yo, egocéntrico total, como Carlos. No, a ver qué me debe el mercado por mis estudios. No, no, querido. ¿Qué valor aportas tú al mercado? Eso es el gran cambio también. Y en esta nueva era tenemos que centrarnos en 4 elementos, que es un poco el resumen de la conferencia. Primero, Power Skills, especialmente la persuasión. Esas habilidades más importantes para ventas, para la vida, para todo, ¿no? También hablaremos mucho de mentalidad de eterno aprendiz, dominar la inteligencia artificial y marca personal. Importantísimo. Cada vez más vamos a ser contratados por nuestra red de contactos y eso es marca personal, de hecho. Y el término Power Skills lo habréis escuchado como habilidades blandas, ¿verdad? Entonces, básicamente, odio ese término de habilidades blandas. Seguro que lo habéis escuchado con ese nombre, ¿verdad? Tiene muchos sinónimos, pero no me vais a escuchar decir habilidades blandas. Lo odio ese término. El otro día estuve en una conferencia y dijo en habilidades suaves. No sé qué es peor, o habilidades blandas o habilidades suaves. Vamos a hablarlas de habilidades humanas, de Power Skills, como me gusta llamarlo. Y vamos a entrar mucho en detalle en esa parte. Pero vamos a hacer zoom en la mentalidad de eterno aprendiz, porque vamos a tener que estar aprendiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ahora los cambios son exponenciales. Un año ahora es la década de los 90 en términos de cambio. Claro, en los años 90, 80, 70, la gente hacía lo mismo en un cubículo durante décadas. Era el día de la marmota. La gente está haciendo lo mismo todo el tiempo. Claro, eso ya no va a existir más, porque los cambios son exponenciales. Y como los cambios son tan grandes, tienes que estar siempre aprendiendo. Esta es la clave de todo, tener esa mentalidad de eterno aprendiz. Y de hecho, las personas que van a triunfar son los curiosos y los autodidactas. Esas son las personas que van a triunfar, de hecho. Esos son los que van a tener un futuro increíble. ¿Y por qué curiosos? Porque nunca fue tan fácil aprender. A 2 clics puedes aprender sobre lo que queráis. Nunca fue tan fácil aprender. De hecho, el otro día me preguntaban, Borja, ¿pero cómo aprendo sobre inteligencia artificial? Pues pregunta a la inteligencia artificial, que te haga un plan de formación de 3 meses personalizado. Nunca fue tan fácil, pero hace falta ese elemento de curiosidad. Para mí es el rasgo más importante en esta era. Yo siempre he contratado a personas altamente curiosas, porque sé que si son muy curiosas ya aprenderán lo que haga falta para esa posición, al final, ¿no? Y segundo elemento, autodidactas. Esto es fundamental, porque el sistema educativo muchas veces no te va a dar las habilidades que tú necesitas. Vas a tener que sacarte tú las castañas del fuego también, ¿no? Y vas a tener que estar siempre aprendiendo Power Skills, siempre aprendiendo habilidades humanas. Esto es un estudio que muestra que el 85% del éxito profesional depende del desarrollo de este tipo de habilidades. Que, como digo, tiene muchos sinónimos, habilidades blandas. Me encanta llamar Power Skills porque son poderosísimas, ¿no? Pero vamos, que tiene muchos nombres, habilidades sociales, habilidades interpersonales. Pero ahí está la clave. Este es el estudio más completo que se ha hecho a nivel de habilidades. Resumen, conclusión, es que es el 85% del éxito profesional depende del desarrollo de este tipo de habilidades. Solo el 15% depende de habilidades técnicas. Hay mucha gente que cree que es al contrario. Y cuando pregunto, ¿y qué habilidad humana, qué power skill te viene a la cabeza cuando piensas en este tipo de habilidades? El 90% me dice comunicación. Y es que comunicación es absolutamente todo. Quien triunfa en el mercado laboral y en cualquier área no es quien más sabe, es quien mejor comunica. Y esos son power skills. Y eso tiene que quedar clarísimo. Tú puedes ser un 9, 10 técnicamente, pero si eres un 3 en comunicación, ¿sabes cómo vas a ser percibido? Como un 3. Vas a tener un trabajo de 3, vas a tener una pareja de 3, vas a llevar una vida de 3. Se trata de ser y parecer. Por eso es tan importante las power skills. El problema es que cuando pensamos en aprender, siempre nos vamos a las habilidades técnicas. Siempre. Porque es lo que hemos aprendido en la vida entera. Nadie se despierta por la mañana y dice, voy a aprender power skills. Ni Dios hace eso, ¿no? Siempre nos vamos a las habilidades técnicas. Cuando 85% del éxito profesional está en el lado derecho, precisamente, ¿no? Y lo bueno es que es mucho mejor inversión de nuestro tiempo aprender power skills. ¿Por qué? Porque hoy en día las habilidades técnicas se desactualizan en una media de 4 años. Imaginaros, estaba leyendo un informe otro día que decía eso. Es decir, muchas habilidades técnicas que tú aprendas ahora en 4 años están totalmente desactualizadas. Por ejemplo, marketing digital. Lo que tú aprendas hoy sobre marketing digital, a lo mejor el año que viene ya no te sirve de absolutamente nada. En cambio, las habilidades humanas, las power skills, son mucho más duraderas en el tiempo. Tú lo que aprendas sobre comunicación, te garantizo que en 5 años sigue vigente. Esa es la gran diferencia. Pues es mucha mejor inversión de nuestro tiempo. El problema es que cuando pensamos en aprender, ya digo, siempre vamos a las hard skills, a las habilidades técnicas.
al lado izquierdo, porque es lo que más aprendimos. Y son mundos totalmente diferentes, en todo, en naturaleza. Bueno, sobre hard skills, sobre habilidades técnicas, poco tengo que deciros. La naturaleza es técnica, objetiva, el método de aprendizaje es contenido estructurado, corto plazo, muchas veces memorizas, haces un examen, se acabó, lo que habéis hecho la vida entera. En cambio, Power Skills es totalmente diferente en todo. En evaluación es mucho más difícil de evaluar, es más subjetivo. El método de aprendizaje no tiene nada que ver. Como veis ahí es experiencial, es largo plazo. Pues por eso se llaman habilidades de vida también, porque son largo plazo. Y esa es la gran diferencia. Y la otra gran diferencia entre las Power Skills y las habilidades técnicas es la práctica. Ahí está la clave. La práctica, práctica, práctica. El otro día me preguntan, Borja, ¿pero qué libro me recomiendas para hablar en público? Ningún libro. Ponte a practicar. Es así. Olvídate de técnicas de respiración y historias que se inventan. Tú lo que tienes que hacer es practicar, practicar, practicar hasta que lo interiorices. Ahí está la gran diferencia. Lo que pasa es que el sistema educativo, sobre todo el primario, la escuela, está roto. Es un sistema industrial y obsoleto que prepara a los niños para un mundo que ya no existe, que era el industrial, el de la fábrica, para ser obedientes, entrar unos horarios, para un mundo que ya no existe, básicamente. Es un sistema industrial completamente roto, donde pone a niños de la misma edad avanzando con una cadena de montaje, no la misma idea de una fábrica, y con enfoque total todo el tiempo en habilidades técnicas, matemáticas, inglés, geografía. Te enseñan cómo está compuesta la mitocondria, y en España, que descubrimos, entre comillas, un continente en 1492, y no te enseñan a gestionar tus emociones. Inteligencia emocional, una power skill súper importante. No te enseñan a comunicarte. Es un sistema totalmente roto. Hay que volver a las artes humanísticas. ¿Qué significa eso? Clases de teatro para mejorar la comunicación, de pintura, de música para mejorar la creatividad. Más clases de deportes para mejorar la colaboración. Otro power skill súper importante. Tenemos que volver a eso, más que nunca. Y más sabiendo que prácticamente el 70% de los niños que están entrando ahora a la escuela van a trabajar en trabajos que no podemos ni siquiera imaginar. Ni siquiera imaginar, de hecho. Entonces, por eso es tan importante y pues tenemos que centrarnos en habilidades humanas y en dominar la inteligencia artificial. No solo en habilidades humanas, sino también dominar la inteligencia artificial. Para mí el éxito profesional va a ser la mezcla de dominar la inteligencia artificial y estar siempre potenciando tus habilidades humanas, tus power skills. El problema es que hay mucho miedo con esto. Y lo veo constantemente en mis conferencias sobre inteligencia artificial. Hay mucho miedo. ¿Y qué ocurre cuando tú tienes miedo? Que tú no quieres aprender sobre eso que tienes miedo, lógicamente. ¿Y qué ocurre? Que te acabas volviendo reactivo delante de esa tecnología. Y es lo peor que puedes hacer. Aquí hay que ser súper proactivo. ¿Cómo puedo usar la IA en mi día a día? Siempre, ¿no? Eso es súper importante. Y si tenemos que tener miedo, probablemente es de alguien usando la inteligencia artificial mucho mejor que nosotros. Ahí sí que tenemos que tener miedo. Pero simplemente va a cambiar la forma en la que trabajamos. De aquí a 30 años, la gente irá al museo y dirá, caramba, la gente hacía cosas muy repetitivas en el trabajo. ¿No? Lo verán con fascinación. Lo verán como una cosa rarísima, ¿no? Hacía cosas como nosotros vemos ahora, el trabajo en la fábrica, de alguien poniendo un tornillo hace 100 años. Lo mismo. Va a cambiar simplemente la forma en la que trabajamos. Esa es la cuestión. Pero sin duda, los nuevos analfabetos van a ser las personas que no sepan usar la inteligencia artificial. Esto, sin duda, van a ser los nuevos analfabetos. ¿Sí? Entonces, tenemos que siempre saber usar, sobre todo, la inteligencia artificial generativa, que llegó en los últimos tiempos, ¿no? Tenemos que saber hacer buenas preguntas. Y aquí os voy a dejar algunos consejos para hacer una buena pregunta, un buen prompt a la inteligencia artificial. ¿Sí? Primer punto, elemento que tenemos que hacer, dar contexto. ¿Qué significa dar contexto? Pues explicar quién eres y por qué haces la pregunta. Y aquí siempre recomiendo usar audio. Siempre habla con la inteligencia artificial. No escribas, porque cuando escribes economizas espacio. Entonces, habla, cuéntale. Yo el otro día mandé un audio de 15 minutos a la inteligencia artificial explicándole mi vida, ¿no? Pues eso, es dar contexto. De hecho, yo pronostico que en el futuro no habrá teclados. Será todo por voz, de hecho. Entonces, siempre usar esto. Segundo elemento importante, darle un rol. ¿Qué significa eso? Quiero que seas un especialista en marketing digital. ¿Sí? Eso es darle un rol. Tercero, la acción específica, la pregunta. Cuanto más específica la pregunta, mejor va a ser el resultado, básicamente. Luego el formato. Quiero que me hagas un informe de 4 páginas con 5 bullet points. Y te va a dar exactamente eso. Y por último, me gusta este último elemento en la pregunta, que es decirle, hazme las preguntas que necesites para darme la respuesta perfecta. Y te va a dar, y vas a entrar en una conversación con la inteligencia artificial. Y ahí vas a dejar de usar la inteligencia artificial como usabas Google, básicamente, ¿no? Solo usando esto, aplicando esto, vas a estar por delante del 95% de la población mundial. Literal. Pero tenemos que usarlo y ser curiosos, como decía antes. Y en mi profesión y en mi carrera,
¿Qué impacto va a tener esto? Para tener en cuenta esto y entender el impacto de la inteligencia artificial en los empleos, siempre digo que hay que tener en cuenta 4 factores. Asocial, social, creativo, repetitivo. Todos los trabajos, sobre todo en el mundo corporativo, es una mezcla de estos elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuanto más asocial es un trabajo, más riesgo de ser automatizado. Cuanto más social, menos riesgo. ¿No? Tiene lógica. Cuanto más creativo, menos riesgo de ser automatizado por la inteligencia artificial. Y cuanto más repetitivo, más riesgo. Y todos los trabajos, al final, sobre todo en el mundo corporativo, es una mezcla de esto, ¿no? Por ejemplo, trabajos asociales y repetitivos. Aquí van a dejar de existir. Y ya está ocurriendo. Trabajos que no tengan ningún tipo de contacto humano y sea subir datos en un Excel, ya tiene los días contados. Pero luego tenemos otras muchas combinaciones. Por ejemplo, trabajos sociales y repetitivos. Aquí hay muchísimos en esta categoría. Por ejemplo, ventas estaría en esta categoría. Ventas tiene una parte muy repetitiva, de meter datos, mandar propuestas, etcétera. Pero luego tiene una parte muy social, contacto con los clientes. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Quitarte la parte repetitiva para colocar todo ese tiempo donde importa, que es contacto con el cliente, la parte social y en la estrategia. Eso es lo que va a pasar en muchísimos trabajos. Ejemplo, profesor, lo mismo. El profesor pasa lo mismo. El profesor tiene una parte muy social, contacto con los alumnos, ¿verdad? Pero tiene una parte muy repetitiva también. Hay épocas del año que está corrigiendo exámenes todo el tiempo. ¿Aporta valor el profesor estar corrigiendo exámenes? Yo creo que no. No aporta ningún valor. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Quitarle esa parte para tener más tiempo con los alumnos, precisamente. Donde los alumnos, por cierto, aprenderán con inteligencia artificial, haciendo buenas preguntas. Pero el examen final será oral e individual, porque el profesor tendrá tiempo para eso. El futuro de la educación va a ser absolutamente brillante. Y luego tenemos trabajos asociales y repetitivos. Por ejemplo, trabajos muy técnicos, de investigación científica, por ejemplo, que no son sociales, pero son súper técnicos y especializados. Bueno, pues va a haber herramientas de inteligencia artificial que va a llevar la creatividad a niveles que ni siquiera podemos imaginar. Y luego está donde ocurre la magia. Esto siempre lo digo, ¿dónde ocurre la magia? En los trabajos sociales y creativos. Ahí es donde ocurre la magia. Pues líderes de la industria, emprendedores. Yo siempre digo que va a haber un nuevo renacimiento de emprendedores. Va a ser más fácil emprender que nunca en la historia con la inteligencia artificial. Igual que hizo Internet en su momento. Internet hizo en su momento que emprender fuera más fácil que nunca. Porque antes de la llegada de Internet, emprender significaba meterte en unos préstamos de la hostia, bienes físicos, tiendas, todo, ¿no? Entonces esto, importantísimo. Pero vamos a volver al presente, porque aquí os muestro las 8 habilidades más demandadas a finales del año pasado, según el Foro Económico Mundial. ¿Sí? Y como podéis ver, algo que llama la atención, pues que la mayoría ya son power skills, la mayoría son habilidades humanas, de hecho. Entonces, aquí es lo que tenemos. Esto no es el futuro, esto literalmente es el presente. Ya están siendo las habilidades más demandadas, fijaros. Adaptabilidad, power skill, liderazgo, power skill, comunicación, power skill, creatividad, power skill, resiliencia, power skill. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Y yo creo que os he convencido de la importancia de invertir en este tipo de habilidades. ¿Cómo las aprendo? Pues primera provocación que os mando aquí. Céntrate en tus fortalezas a nivel de habilidades. Mejora lo que ya tienes talento. Para mí es donde ocurre el éxito profesional. Y más hoy en día que vivimos en la sociedad de las debilidades, ¿verdad? ¿Dónde nos regañaban nuestros padres? En las asignaturas que sacaban malas notas, ¿verdad? Me acuerdo perfectamente, Borja. Matemáticas, la madre que te parió. ¿No? Siempre la misma lucha con matemáticas. Y no prestaban atención a las asignaturas que tenían muchísimo talento. Y luego entramos en el mundo corporativo y siempre es el feedback de debilidades. O pon el nombre sexy que quieras, feedback de áreas de desarrollo. Pero siempre el enfoque en las debilidades, cuando el éxito ocurre, cuando potencias tus fortalezas. Ahora hay mucho ese discurso de sigue tus pasiones en el trabajo, ¿verdad? No, sigue tus fortalezas. Porque normalmente cuando se te da bien hacer una cosa, te encanta hacer esa cosa. Entonces siempre empieza por tus fortalezas. Y eso me recuerda a mi primer trabajo en Londres. De hecho, que como puedes ver, tengo una cara de felicidad y una energía positiva espectacular, ¿verdad? Transmite mucha energía, ¿no? Y fue mi primer trabajo en una consultora en Londres. Tenía ahí 23 añitos en la foto. Y estaba súper estresado y súper ansioso. Porque estaba en un trabajo que está usando mis debilidades todo el tiempo. Y mi teoría es que cuando tú principalmente usas tus debilidades en el trabajo es cuando surge muchísimo estrés y ansiedad. Cuando tú estás en un trabajo y principalmente usas tus fortalezas, ya no es estrés y ansiedad. Es más pasión, ¿no? Entonces yo me di cuenta de eso. No podía continuar así. Tuve todo tipo de problemas de salud, que os puedes imaginar. Trabajaba 12, 13, 14 horas al día, taquicardias, urticarias, todo tipo de problemas de salud. Somatizaba todo el estrés y la ansiedad. Y me di cuenta que no podía continuar así, incluso por mi salud. Tenía que reinventarme y buscar algo que encajara más con mis fortalezas. Y decidí invertir lo más importante, que es el autoconocimiento. Esta es la mejor inversión que puedes hacer, de lejos, la mejor inversión. Yo lo tuve que hacer por necesidad.
Tuve que invertir en varias herramientas. En mi libro, Power Skills, que le puedes encontrar en todo Colombia, de hecho, en todas las librerías de Colombia, doy como 10 herramientas. Aquí, por cuestión de tiempo, os voy a dar pocas herramientas de autoconocimiento. La primera es totalmente gratuita, la recomiendo muchísimo que la hagáis, que se llama Vía Carácter. Ahí tienes el link, www.viacaracter.org. Os lo recomiendo muchísimo que lo hagáis hoy. ¿Sí? Y luego está el libro, que yo creo que es de los que más he recomendado y más he regalado. Yo cuando entraba alguien en mi equipo le regalaba ese libro, que es Descubre tus fortalezas. Y el nombre lo dice todo, ¿verdad? Que también viene con un test que te va a dar tus 5 Power Skills más fuertes y cómo puedes buscar trabajos que encajen con eso o usarlas en tu trabajo actual. Una auténtica joyita. Esto es una inversión increíble. Autoconocimiento es un viaje enorme, ¿eh? Yo en mi libro Power Skill doy 10 herramientas potentísimas de autoconocimiento, de hecho. También hacernos preguntas es muy importante, autopreguntarnos cosas. ¿Qué te gusta hacer cuando eras niño? ¿Te acuerdas? Os lanzo esta reflexión para que penséis sobre tendencias naturales. Hay gente que no se acuerda. Bueno, pues pregúntale a tus padres, amigos, hermanos, oye, ¿qué me gusta hacer cuando era niño? Que no me acuerdo, ¿no? Esto también son indicios muy interesantes de talentos naturales. Entonces, súper, súper importante también. Y nada, pones a aprender. Power Skill fundamental. Puedes aprender. Aquí recomiendo una por semestre. Siempre. Por ejemplo, este semestre voy a centrarme en mejorar la Power Skill de hablar en público, por ejemplo. Pues bueno, voy a hacer clases de oratoria, que por cierto yo siempre recomiendo clases de oratoria a lo presencial, clases de teatro. Todo el mundo debería hacer clases de teatro alguna vez en la vida. Yo creo que es de las mejores inversiones también que puedes hacer. Y sobre todo, muy importante, rutina de aprendizaje. Aprender todos los días, aunque sea 20, 30 minutos. Yo, por ejemplo, siento que si en un día no he aprendido algo, he perdido el día. ¿No? Esa es la mentalidad que hay que ir, ¿no? Y sobre todo, desarrollar el hábito de la lectura, del libro físico. Sí, tenemos que volver a eso, a lo analógico, para ponernos límites a la tecnología. Hay una corriente, ¿no? De nuevo a eso. Al libro físico, a subrayar, a escribir anotaciones. Creo que tenemos que volver más que nunca a eso. El hábito de la lectura es fundamental. Leer 20 o 30 minutos al día. Eso es como el interés compuesto. De aquí a un año vas a ser una persona totalmente diferente. Pero tenemos que tener ese hábito de la lectura. Y tenemos que estar siempre aprendiendo persuasión. Esta es la habilidad más importante de todas. Siempre estamos convenciendo de alguna cosa. Pues una idea. Os estoy convenciendo de la importancia de las habilidades humanas, de las Power Skills, ¿no? Pero pues una idea, un proyecto, en ventas ni te cuento, como candidato en un proceso de reclutamiento, siempre estamos intentando persuadir de alguna forma, ¿no? Y cuando mejoras un poquito esta habilidad, el retorno de inversión es absolutamente brutal, de hecho. Y las personas de más éxito, de hecho, no son las más inteligentes, son las que mejor saben convencer de su valor, tanto personal como profesional. La tienen clarísima. Saben cómo persuadir del valor. Y aquí os voy a mostrar mi orgasmo corporativo. Fue cuando gané el premio al mejor vendedor del mundo en LinkedIn, ¿no? Y fue muy emocionante porque ese año yo estaba nominado. Esa fue la convención de ventas que hacíamos en Las Vegas. Imaginaros, 8 pantallas como esta. Y yo estaba nominado. Éramos 3 nominados. 2 americanos vendiendo en Estados Unidos y yo vendiendo en Latinoamérica, ¿no? Y ya estar nominado fue increíble. Aparte fue muy emocionante porque ponían vídeos de los finalistas, como si fueran los Oscars, ¿no? Donde apareció mi exnovia, aparecieron mis amigos, aparecieron mis padres en el vídeo, que fue sorpresa todo, ¿no? Y mi madre me hizo pasar un poco de vergüenza, porque apareció en el vídeo diciendo, pues de niño no parecía muy inteligente, pero luego les fue bien. Así que fue emocionante, pero también pasé vergüenza, ¿no? Y lo más loco es que gané el premio al mejor del mundo. Siempre digo que en ese instante, cuando me subí ahí, es cuando empezó todo lo que hago hoy en día. Salió lo que me conecta conmigo, que es la parte de educación, que es lo que hago, mis cursos, mis conferencias, mis libros, Power Skills. ¿Por qué? Porque todo el mundo te empieza a buscar para que le entrenes, para que le enseñes sobre comunicación, para que enseñes a ser más persuasivo. Y cuando me preguntaban, Borja, ¿cómo puedo mejorar la persuasión? Pues siempre decía lo mismo, que voy a compartir aquí y que en mi libro hablo con mucho más detalle con una metodología, ¿no? Pero el primer elemento para mejorar la persuasión es mostrar interés genuino por la persona que estás hablando. Tan fácil como eso. Con la tecnología nos hemos vuelto más individualistas y narcisistas que nunca en la historia. Y que alguien te muestre interés genuino ocurre bien poco. De hecho, yo cuando entraba en una llamada con un cliente, me imaginaba a la frente de mi cliente, hazme sentir importante, hazme sentir valorado. Y ese es el tipo de experiencias que tenéis que dar, de hecho. Y eso encaja con otra Power Skill muy importante, que es la escucha activa. En el colegio, en la escuela, aprendemos a hablar y a escribir, pero no aprendemos a escuchar activamente. Esta es súper habilidad. Y es lo que he visto que falta más entrenando vendedores, la escucha activa.
Literal, se ve rapidísimamente. Y hay muchas razones por las que no ocurre la escucha activa. Daría para hacer otra conferencia, ¿no? Una de ellas es que, por ejemplo, pensamos mucho más rápido de lo que hablamos. Y te da tiempo a pensar que compro en el supermercado y vuelvo a la conversación, para los más hiperactivos. Luego también las distracciones, que hoy en día son enormes. No conseguimos tener atención plena. Pero esto es un músculo que se entrena. Tenéis que ver cada interacción humana como una oportunidad para mejorar la escucha activa, para entrenar ese músculo. Para decir, Borja, voy a estar presente en la conversación. Que me he distraído, vale, vuelvo de nuevo a la conversación. Importantísimo. La escucha activa es todo. Te va a dar mucha carisma y presencia a una buena escucha. Y eso lo aprendí en mis primeras llamadas de ventas. Yo cuando empecé mi carrera en ventas en Dublín, en Irlanda, de hecho en aquella época me mudé de Londres, de esa consultora, para empezar en ventas en Dublín, en Irlanda. Y yo era súper ambicioso. Yo en mi primer día a la oficina, lo primero que hice es preguntar, oye, ¿quién es el mejor vendedor en la oficina? Y me dijeron, Paquito. Fui rápidamente a buscar a Paquito. Y le pregunté, oye, Paquito, ¿podrías venir a mis primeras llamadas de ventas? Solo para escucharme en la llamada y darme feedback de mejora. Y Paquito era un poco desagradable. Y me dijo, bueno, voy a ir a una llamada. Tienes una oportunidad, me dijo. Dije, bueno, mejor eso que nada. Y me acuerdo que vino a mi tercera llamada de ventas. Y yo estaba muy nervioso en esa llamada. Primero porque era mi tercera llamada, obviamente. Y era una llamada con el director de recursos humanos de una empresa enorme en España. Era una llamada perfecta. Y encima tenía a Paquito súper serio escuchando, ahí sentado con el teléfono. Y yo haciendo la llamada de pie, ¿no? Y bueno, hice la llamada, 30 o 40 minutos con el cliente. Terminó la llamada, miré a Paquito y le dije, bueno, ¿qué te ha parecido? Ha sido espectacular, ¿no? Me he comunicado increíble, le he explicado los beneficios del producto, voy a mandar una propuesta, Y se me quedó mirando y me dijo, Borja, eres malísimo en ventas. Me dijo. Y yo con la autoestima en el suelo, ¿no? Me lo dejó el gran Paquito, además. Y dije, ¿pero por qué? Pero si me he comunicado increíble. Y me dijo varias cosas que me marcaron el resto de mi carrera en ventas, a nivel de comunicación y persuasión. Y me dijo, Borja, ese es el problema, que te has comunicado demasiado, no has dejado hablar al cliente. Quien habla en esa primera llamada con el cliente es el cliente, no tú. No tienes escucha activa ninguna, además. Con esa escucha activa te va a ir muy mal en la vida y en ventas. Me dijo, además, tienes que trabajar eso. Segunda cosa que me dijo, las preguntas. Casi no has hecho preguntas, has hecho 3. Y en una llamada normal hago 30. La clave son las preguntas. Porque cuando haces buenas preguntas pasas de ser un simple vendedor a un asesor. Cambias completamente. Y me dijo una frase que me marcó. Me dijo, no se trata de lo que vendes, sino de las preguntas que haces. Incluso no importa lo que vendas. Eso es lo que importa realmente. Y yo, claro, yo me angustié mucho. Le dije, bueno, pues dame una lista de preguntas y yo en la próxima llamada entro con la lista de preguntas. Y me dijo, Borja, olvídate de listas de preguntas. Tú lo que tienes que hacer es entrar a la llamada con la mentalidad del niño curioso insoportable, que quiere entender el porqué de todo. Esa es la mentalidad que tienes que entrar en cada interacción humana. Y volvemos de nuevo a la curiosidad. Eso es algo más importante. Curiosidad por el cliente, por el negocio del cliente y así hacer preguntas. Y ahí es cuando te ganas a la persona. Cuando tienes buena escucha activa y haces buenas preguntas, ya te has ganado a la persona. Ya has potenciado por 10 tu persuasión. ¿Y qué razón tenía Paquito? La diferencia, y lo he visto a lo largo de mi carrera, la diferencia entre un vendedor normal y un vendedor top, las preguntas, sin duda. Se ve rápidamente. La diferencia de un líder normal y un líder top, también las preguntas, por cierto. Entonces, esto es completamente fundamental. Pero también tenemos que tener muy claro cuál es nuestro elevator pitch. El elevator pitch es tu propuesta de valor única. Es aquello en lo que quieres convencer, el valor que estás colocando. ¿Por qué debería invertir en tu proyecto? ¿Cuál es el valor para mí de invertir en tu proyecto? La respuesta a eso es tu elevator pitch. Yo esto lo aprendí mucho vendiendo en España. España no tiene mucha paciencia y muchas veces me interrumpían y me decían, Borja, que no me cuentes tu vida. ¿Por qué debería invertir en tu producto, en tu solución? La respuesta a eso es tu elevator pitch. Tienes que ser capaz de decirle una frase, 2 frases, capacidad de síntesis. Yo cuando contrataba a personas en LinkedIn, que he contratado cientos de personas, de las primeras preguntas que hacía era, tengo 10 candidatos increíbles. ¿Por qué debería contratarte a ti? Te estoy preguntando cuál es tu elevator pitch. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental, porque si no tienes claro cuál es tu propuesta de valor única, tu elevator pitch, no hay nada que convencer. Y si tienes un buen elevator pitch y encima lo comunicas con pasión y energía, a nivel de comunicación, eso es brutal. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Habla como TED, de Carmín Galo, que analiza los vídeos TED, ¿no? Las charlas TED más exitosas de la historia. Y resumen del libro, lo más importante es la pasión del orador. La energía y la pasión que pone la persona que está hablando. Eso es lo que más conecta y que más persuasión, según ella, genera. Y pasión es fundamental. Puedes tener un elevator pitch increíble, pero si lo comunicas con este nivel de energía así y este tono de voz,
va a ser complicado, ¿no? Entonces, pasión y energía siempre arriba tenemos, tenemos que estar. Cuando entrenaba vendedores, veía a muchos vendedores empezando el día con mucha energía, pero terminando el día con muy poquita energía. No, tenemos siempre que vibrar alto. Tenemos que hacer un esfuerzo para subir la energía siempre. Autoconocimiento también. ¿Qué cosas te energizan? ¿Qué cosas te dan energía? Piénsalo, pero tienes que estar siempre con energía. Esto es de las cosas más importantes. Autenticidad también es súper importante. Ser uno mismo, ser capaz de mostrar vulnerabilidad, eso conecta mucho. ¿Qué significa mostrar vulnerabilidad? Sobre todo en el mundo corporativo. Pues decir cuando te has equivocado, por ejemplo, cuando no sabes la respuesta. Cuanto más autenticidad tengas, más vas a conectar con las personas, de hecho. Entonces no tenemos que tener miedo. Mucha gente, en el mundo corporativo todavía falta mucha autenticidad. Y todo lo contrario, cuanto más auténtico seas, más conectarás con las personas y más persuasivo vas a ser como consecuencia. Y me encanta esta frase de Oprah, que dice, el secreto es la autenticidad. La razón por la que las personas fracasan es porque pretenden ser algo que no son. Así que fundamental. Y por último, el famoso storytelling, ¿no? Contar historias para conectar es súper importante. Y esto imagino que lo habéis escuchado muchas veces. Está más quemado que la pipa de un indio, ¿no? Pero porque funciona. Contar historias funciona increíble. Si os pregunto qué vas a hacer hoy, al final del día, en términos de entretenimiento, ¿qué me vas a decir? Ver una serie. Eso es ver una historia, ¿verdad? Ver una película, ver una historia. Jugar un videojuego, jugar una historia. Hablar con mi madre, contarle una historia. Leer un libro, leer una historia. Todo nuestro entretenimiento gira en torno a historias. Y cuando te vas a dormir, los sueños son en formato historia también. Entonces, todo nuestro entretenimiento gira en torno a historias, literalmente. Entonces, esto siempre tenemos que incorporarlo en nuestra comunicación. Las formas más claves de inspirar y persuadir es contar historias. Y cuando me preguntaban, en ventas, me preguntaban, Borja, ¿pero cómo haces tus presentaciones de ventas? Y siempre decía lo mismo, yo no hago presentaciones de ventas. Yo cuento historias de una empresa parecida a la que estoy hablando, que pasó por una serie de desafíos, y con mi producto pasó X, Y, Z. Siempre podemos contar historias de otras personas, de una empresa, de yo mismo, pero contar historias es la forma más poderosa para captar la atención y retener la información, las dos cosas. Y cuantas más veces cuentes historias, más bueno vas a ser contando historias. Así de claro, ¿no? Y de hecho, para mejorar Power Skills, para mejorar habilidades humanas, necesitas tres cosas. Práctica, como he dicho antes, práctica. Cuantas más veces cuentes historias, más bueno vas a ser, ¿no? Lo que decía antes, práctica. Segundo, feedback de los otros. Por ejemplo, siempre que hagas una presentación, pregunta, oye, ¿qué puedo mejorar en la presentación que he hecho? Feedback de los otros es fundamental. Y tercero, tu propio feedback, autofeedback, es fundamental para mejorar Power Skills como storytelling, por ejemplo. Y aquí os voy a mandar un ejercicio, me voy a mandar deberes para casa, para mejorar el tema del autofeedback también. Quiero que os grabéis con el móvil, con el celular. Lo ponéis a cierta distancia y os grabáis con vuestro móvil, con vuestro celular. Y quiero que os grabéis contando una historia. Una historia de lo que hicisteis ayer. Una historia aburrida, da igual. ¿Qué hicisteis ayer con detalle? Pues me levanté a las 5 de la mañana, fui a entrenar, luego llevé a mi hijo al colegio. Quiero que expliques con lujo de detalles todo lo que hiciste ayer. ¿Sí? La historia de ayer. Para que dé entre 5 y 10 minutos de duración ese vídeo. ¿Sí? No os preocupéis que no tenéis que compartirlo con nadie, es para vosotros mismos. Es para un ejercicio de autofeedback. Y después de grabaros, quiero que dejéis 24 horas de reposar. No lo miréis después de grabarlo. Dejáis un día y al día siguiente lo veis. Y la primera vez que veáis este vídeo, quiero que la primera vez lo veáis sin audio, solo vídeo, para que prestéis atención a vuestro lenguaje corporal. Quiero que identifiques cómo te mueves, todo tu lenguaje corporal. Quiero que lo analices también. Luego ya la segunda vez lo ves solo con audio, solo escuchando. Y quiero que ahí prestes atención como si fuera otra persona que no fueras tú. Quiero que prestes atención a todo, cómo hablas, el tono de voz, la velocidad, las palabras que usas. Y también vas a identificar cosas muy interesantes. Por ejemplo, tus muletillas, lo vas a identificar rápidamente. Ya sabéis, las muletillas son esas palabras de relleno, horribles, de o el famoso el storytelling es muy interesante porque horrible, esas muletillas. Entonces, el primer paso para eliminar las muletillas es identificar cuál es tu muletilla. ¿Y cómo la eliminas? Muy fácil, haciendo pausas al hablar. Cuando tengas la tentación de hacer paras y le das tiempo a tu cerebro a pensar el próximo que vas a decir. Si esas palabras rellenas, horrible, no. Solo ese pequeño cambio estético va a transformar vuestra comunicación. Y siempre podéis practicar esto. Os mando otro desafío.
Está bien. El próximo audio que mandéis por WhatsApp, quiero que prestéis atención si decís una muletilla o no. Si mandáis, seguro que hoy vas a mandar algún audio en WhatsApp. Pues si empiezas a decir, oye, Carlos, quería hablar contigo porque vi que ya no lo mandas. Mándalo de nuevo. Ya no lo sueltas y no mandas. Mandas de nuevo sin decir la muletilla. ¿Ves? Este va a ser un entrenamiento que vais a poder hacer a diario. Y con eso, en pocos días, vais a eliminar. Y como digo, la respuesta es siempre la pausa en la comunicación. Y de hecho me encanta esta frase de Peter Gaber, que dice, en una situación donde necesitas persuadir, convencer o gestionar a alguien o a un grupo de personas para hacer algo, la habilidad de contar una historia con propósito será tu ingrediente secreto. Y total, qué razón tiene Peter, porque de hecho la diferencia entre un speaker normal y un speaker muy bueno, y lo he visto claramente, el speaker muy bueno cuenta historias. Explica un concepto a través de una historia, con moraleja. Esa es la mejor forma de comunicar. ¿Cómo puedo explicar este concepto que quiero que la gente se quede? A través de una historia. Y ahí está el kit de la cuestión. ¿Sí? Y con esto pasamos a marca personal, el LinkedIn fundamental, que hablábamos mucho de como los elementos que tenemos que trabajar, ¿no? Mentalidad de eterno aprendiz, power skills, inteligencia artificial y por último tenemos que invertir en marca personal. Esto es fundamental. Cada vez más vamos a ser contratados por nuestra red de contactos. ¿Eso qué es? Marca personal. De nuevo. Sobre todo marca personal en LinkedIn, que es la única red social profesional. Y se puede traer retornos de inversión gigantes, como vender, por ejemplo, en LinkedIn. Yo vendo mucho en LinkedIn. O encontrar el trabajo de vuestros sueños. Es la mejor inversión que puedes hacer en LinkedIn en vuestra marca personal. Y aquí os voy a dejar algunos consejos. Paso 1. Agrega una buena foto profesional en tu LinkedIn. No recortes la boda del tío Manolo y lo pongas ahí, ¿no? Sino una buena foto profesional es absolutamente fundamental. Lo mismo con la foto de fondo. La foto de fondo es súper importante. De hecho, ahí es donde vas a resaltar aquello que quieres resaltar. Yo, por ejemplo, ahí estoy resaltando mi libro Power Skills, precisamente, que recomiendo muchísimo a quien quiera profundizar mucho más en todo lo que hemos visto aquí. Os recomiendo muchísimo comprar ese libro, la verdad. Creo que puede ser de las mejores inversiones que puedes hacer. En Colombia lo puedes encontrar en Panamericana o Librería Nacional, o también lo puedes comprar online en Planeta Colombia, lo puedes comprar, o en Busca Libre o en Amazon, ahí puedes comprarlo también. Y yo creo que puede ser para las personas curiosas que han visto esta conferencia conmigo y quieren adentrarse mucho más, tenéis el libro Power Skills con una metodología de persuasión, de networking, de marca personal. Esta conferencia, pero con muchísima más profundidad. Y es el libro que es de los libros que está también arrasando aquí en Colombia y lo lancé con Planeta Colombia también. Y por eso estoy resaltándolo en mi perfil de LinkedIn también. Paso 2, escribir un título atractivo, fundamental. El título tiene que ser valor. El título tiene que ser tu elevator pitch, no solo tu cargo, sino qué te gusta hacer, qué te mueve, qué te encanta, ¿no? Es muy importante un título que muestre valor, que muestre ese elevator pitch que hemos hablado antes también, no solo tu cargo. ¿Y por qué insisto tanto en la foto y el título? Porque nuestro nivel de atención online hoy en día es pésimo. Es de poco más de 3 segundos. Es decir, alguien entra en tu perfil de LinkedIn y no va a estar mucho más de 3 segundos. Por eso es tan importante tener un buen gancho, que es una muy buena foto, una foto de fondo y el título. Es completamente fundamental esto. Paso 3, el acerca de. Aquí es el storytelling que habíamos visto antes. Aquí es la aplicación del storytelling que veíamos antes. Aquí es donde explicas dónde vienes y a dónde vas, tu historia profesional y personal. Muy importante. Y se va acumulando aquí las tareas de casa también. Paso 4, completar todas las secciones. Recomendaciones. Tienes que tener un mínimo de 3 recomendaciones de colegas, de clientes, de lo que sea, ¿no? De compañeros. Habilidades. Tienes una sección de habilidades en LinkedIn donde puedes colocar hasta 50 habilidades. Tanto habilidades técnicas como habilidades humanas, Power Skills. Entonces, súper importante. Formación académica, también experiencias. Fundamental. Paso 5, buscar conexiones. Para eso nació LinkedIn. LinkedIn nació para conectar con otros profesionales. De hecho, es por lo cual nació. De hecho, como herramienta de networking, básicamente. Porque nadie consigue el éxito solo, nadie es una isla. Necesitas el apoyo de otros profesionales, ¿no? Para tener éxito. Como digo, nadie es una isla. Y por eso nació LinkedIn, como herramienta de networking. Pero ojo, el verdadero networking empieza a lo presencial, hablando con desconocidos, como hablaba al principio de la conferencia, en eventos, como este también, por ejemplo. Pero luego conecta con esas personas en LinkedIn. Ves aumentando tu red de contactos en LinkedIn. Eso te va a dar un valor totalmente incalculable, de hecho. Y paso último, empezar a publicar contenido. Por lo menos una vez por semana.
ponerse ese objetivo de una vez por semana. Y no es nada, no os va a llevar mucho tiempo. Y hoy en día hay una enorme oportunidad para generar contenido en LinkedIn. ¿Por qué? Porque el contenido es malísimo. Está hecho todo con inteligencia artificial. Entras en LinkedIn y todo el contenido está hecho con inteligencia artificial. Eso es repilante. Lo bueno es que hay una oportunidad enorme para las personas que sean auténticas y hagan contenido auténtico. Van a crecer más que nunca en LinkedIn, de hecho. Pues es la grandísima oportunidad que hay. Y mucha gente dice, pero yo no soy ningún influencer. ¿De qué hago contenido? Bueno, pues un montón de ideas aquí os pongo. Pues un libro que has leído y que te ha aportado X valor, por ejemplo. El evento que estás participando hoy, mira, ya tienes el post de la semana. ¿No? Fundamental. Hay que ponerse a hacer contenido. Y más sabiendo que menos del 2% de los usuarios genera contenido. ¿Eso qué significa? Pues que es un auténtico mar de oportunidades LinkedIn para generar contenido. Y también es importante comentar el contenido de otras personas. No solo hacer tus posts, sino comentar el contenido de otras personas. Eso es completamente fundamental. Eso te os puede ayudar mucho a viralizar y a crecer rápido en LinkedIn. O sea, no os olvidéis no solo hacer posts, sino comentar el contenido, por ejemplo, de líderes de vuestra industria, por ejemplo. Y no solo poniendo, ¡ay, me encantó tu post!, ¿no? Sino agregando valor también es súper importante. Y siempre digo que la marca personal, y lo he visto muchas veces, no florece por dos razones principales. Una es que no eres constante. Haces contenido este mes y el mes siguiente paras. Pues la verdad, no sirve para nada. Esto es como ir al gimnasio. Te puedes matar un mes en el gimnasio, pero si al mes siguiente no vas, de nada sirve, ¿no? Y también el síndrome del impostor. Hay mucha gente que sufre ese síndrome, la mayoría de los seres humanos, ¿no? Es esa voz interna que nos dice, no lo hagas, pero ¿quién eres tú para hacer contenido? ¿Qué van a pensar las otras personas? ¿No? Esa vocecita, ¿no? Que nos aparece muchas veces. Y aquí os voy a dejar también, a quien le interese, he creado un diagnóstico personalizado, a quien le interese, para saber por qué Power Skill quiere empezar. Persuasión, comunicación, la marca personal, ¿no? Que os puede ayudar mucho a decidir por dónde queréis empezar. Así que lo he creado ahí, para los más curiosos, otra vez. También lo podéis ver ahí en www.powerskillsinstitute.com, que es una plataforma que he creado. Y ahí, pues, bueno, ver toda la información y hacer el diagnóstico, etcétera. Entonces, yo creo que os pueden aportar muchísimo valor. Pero el libro todavía más importante. ¿Eh? El libro es lo verdaderamente importante, el libro Power Skills. Y con esto quiero terminar con una reflexión, ¿no? Porque espero que os haya gustado esta conferencia, ¿no? Pero si no hay acción después de esta conferencia, habéis perdido el tiempo conmigo. Literal, ¿eh? Habéis perdido el tiempo conmigo. Lo más importante es que salgáis de esta conferencia tomando acción. Es lo que hemos visto. Y hemos visto un montón de cosas para tomar acción. Y es que hoy en día el conocimiento no es poder. Tomar acción sobre ese conocimiento es el poder. Y yo sé que de las personas que me han escuchado aquí, un 10, 15% van a tomar acción en el conocimiento que os he dejado aquí. Estas son las personas que de aquí a un tiempo me contactarán y me dirán, Borja, tu conferencia me cambió profesionalmente y personalmente. Y ese es el objetivo para estas personas. Y esta conferencia es para ellos, de hecho, para las personas que toman acción. Y siempre digo que para tomar acción hace falta 3 elementos: deseo, creer y tiempo finito. El objetivo de esta conferencia es generar el deseo de tomar acción, el fueguito, ¿no? de tomar acción. Pero también te la tienes que creer que eres capaz. Mucha gente no se la cree, ¿no? Entonces, fundamental. Y por último, y para mí es el elemento más importante de todos, es el tiempo finito. ¿Y qué quiero decir con esto? Aquí me voy a colocar un poco esotérico también, ¿no? Nuestro senso de mortalidad, el tiempo limitado que tenemos en esta vida, en este plano, ¿no? De hecho, yo por alguna razón siempre tuve una relación especial con la muerte, ¿no? Cuando tenía 5 años, mis padres me llevaron al psicólogo. Yo fui un pionero de la psicología, ¿no? Y me llevaron porque tenía miedo a morir. Y mis padres se preocuparon mucho. Imaginaros un niño de 5 años preguntando por qué tengo que nacer para morir. Entonces se preocuparon mucho y me llevaron al psicólogo. El psicólogo no funcionó, resumidas cuentas. Seguí teniendo mucha ansiedad con ese tema. Pero con el tiempo esa ansiedad se transformó, lo que digo muchas veces, en mi superpoder. Porque yo soy igual de consciente que de niño. Pero me voy a dormir y pienso, ¿será que me voy a despertar mañana? Lo pienso todas las noches, ¿eh? Y cuando me despierto por las mañanas, me despierto con un nivel de alegría y felicidad que la gente que me conoce de cerca alucina, ¿eh? Me hago flexiones, canto Luis Miguel, soy un show por las mañanas, ¿no? Porque, ¿qué problema hay? Es que la mayoría de las personas viven como si fueran a vivir siempre. Ese es el gran problema. Viven en piloto automático y piensan su mortalidad de una forma muy lejana. Pero cuando cambias esa percepción, esa relación con tu mortalidad, ahí cambia todo. Eres mucho más grato,
Y estoy mucho más feliz porque cambió totalmente la relación que tengo con ella. Y sobre todo, te das cuenta que no tienes nada que perder. Hay que arriesgar mucho más y hay que tomar mucha más acción. Hay que dejar de vivir en piloto automático y empezar a ser consciente de eso, ese tiempo limitado. Que puede ser mañana, en 5 días o en 5 años. Y ahí es cuando para mí todo cambia. Ahí es cuando empiezas a tener éxito y empiezas a arriesgar de verdad y a tomar acción. Entonces lo que hemos visto hoy. Y que hemos visto un montonazo de cosas que puedes tomar acción en tu mentalidad de aprendiz, en tus habilidades humanas, en tus power skills, en dominar la inteligencia artificial, en autoconocimiento, en tu marca personal, en un montón de cosas que hemos visto hoy. Y ahí, hoy en día, siento que hay más miedo que nunca con la inteligencia artificial. ¿Verdad? Lo vemos todo el tiempo, ¿no? Que sí, vamos a perder el empleo, que sí, no sé qué. Más miedo que nunca. ¿Y cuál es la mejor forma de acabar con el miedo? Tomar acción en lo que puedes controlar. Tan fácil como eso. Y puedes controlar muchas cosas. Y es verdad que lo que va a venir ahora son cambios como nunca han existido en la humanidad, cambios exponenciales. Pero si empiezas a tomar acción en esto que hemos visto hoy, tu futuro no va a ser incierto. Esos grandes cambios no los vas a ver con incertidumbre, los vas a ver con optimismo, los vas a ver como grandes oportunidades. Y si inviertes, como digo, en estos 4 elementos, el futuro va a ser absolutamente brillante. Y con esto, nada, agradecer muchísimo, muchísimo el tiempo de vosotros. Y bueno, abro para alguna pregunta que haya en el público también. Ahora es el momento también. Soy todo oídos o ojos. Si no, cualquier cosa siempre me puedes contactar también y ir agradeciendo también con el tiempo de vosotros. Siempre digo que el tiempo es lo único que no se va a recuperar, al contrario que los bienes materiales. Entonces espero que lo hayáis invertido sabiamente conmigo también. Así Claro que que sí. Hola, Borja. Gracias, gracias. Estábamos recopilando las preguntas y tenemos una. ¿Qué herramientas de inteligencia artificial recomiendas? yo no uso una gran variedad. Y aquí una aclaración importante. Todas las herramientas de inteligencia artificial son facilísimas de usar. Lo que hay que cambiar es el chip, es la curiosidad, pero todas son facilísimas, que no hay ningún misterio. Todas son muy parecidas de usar. Em, pero depende que busques. Por ejemplo, yo cuando busco mi día a día, optimizar cosas de mi día a día, a nivel de productividad, de tareas, uso Claude bastante. Cuando son cosas más de responder emails, de creación de contenido, uso más ChatGPT. Yo para mi negocio, depende de lo que busque. Y si busco investigar profundamente un tema, ahí uso Grok, que tiene una capacidad de análisis profundo muy, muy interesante. Entonces son las tres que uso. Claude, Grok y sobre todo ChatGPT, que lo sigo usando muchísimo, la verdad. Pero como digo, todas estas herramientas que van a ir surgiendo son todas en principio muy parecidas, de hecho. Perfecto, gracias. Continuamos con, por favor, ¿nos indicas los nombres de los libros? Sí, el más importante de todos es Power Skills, que es el mío. Entonces, sin duda, ese es el más importante que puedes encontrar ahí en Busca Libre, en Amazon directamente, imagino que lo encontráis en la página de Planeta Colombia, lo puedes comprar directamente, o ya en librerías, lo encuentras en librería nacional o panamericana, lo encontráis ahí también. Y luego también recomendé el libro Descubre tus fortalezas, otro libro muy importante de Tom Rath, y Habla como Ted, también sería otro libro que recomendaría mucho, de Carmine Gallo. Esos 3 libros, la verdad es que si puedes invertir en ellos, yo creo que os puede traer muchos beneficios en vuestra carrera profesional. Perfecto. Listo. Otra pregunta que tenemos por aquí. El autoconocimiento es importante, pero ¿cómo poder enfocarnos correctamente, ya que hoy hay tanta información? Sí, y de hecho el autoconocimiento es un viaje larguísimo, larguísimo, porque hay muchas herramientas, muchísimas. Y yo en mi libro Power Skills doy 10 herramientas, imaginaos, hay un montón. Pero yo creo que cuanto más tengas curiosidad por invertir en conocerte cada vez más, mejor te va a ir. Cuanto más te conozcas, mejor te va a ir en tu vida personal y profesional. Y hay muchas herramientas imprescindibles que en mi libro Power Skills os doy. Aquí os he dado algunas, como el Via Character, tienes el Enneagrama, que me encanta, tienes el DISC, también que es muy interesante en el mundo corporativo. Tienes un montón de herramientas y cuantas más uses, mejor. Pero el viaje de autoconocimiento es largo, ¿eh? No simplemente se soluciona usando 2 herramientas, aunque es un viaje largo y cuanto más lo uses, más curiosidad, más aprendas, más te hagas preguntas. Hasta terapia es una herramienta de autoconocimiento, hasta la astrología, dependiendo, ¿no? Entonces yo creo que todo, todo suma, todo acaba sumando. Ok, es muy cierto, muy cierto. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo entrenar la habilidad de diálogo triviales? El diálogo, perdón.
¿Cómo entrenar la habilidad de diálogo triviales? Te refieres de entablar nuevas conversaciones. Pues ahí siempre busca cosas que tengas en común, por ejemplo. La gente mucha que le cuesta hablar con desconocidos, pues en un evento, por ejemplo. Me cuesta hacer mucho networking en un evento. Ahí recomiendo varias cosas para empezar a tener conversaciones, así con personas desconocidos. Una de ellas que me gusta mucho es hablar sobre cosas que tenemos en común. Por ejemplo, en un evento, preguntar, oye, ¿qué te ha parecido la conferencia anterior? Cosas que hay en común en el lugar en el que estoy. Oye, ¿el café está bueno? ¿Lo recomiendas? Cosas que estamos compartiendo en ese instante son muy buenas formas de abrir conversaciones. Yo recomiendo mucho eso, hablar del evento en el que estás o las circunstancias en las que estás. Oye, ¿recomiendas ese café? Oye, ¿dónde está? Y ahí empiezas a entablar. También cosas en común, halagar de alguna cosa. Por ejemplo, a mí me encantan los relojes. Pues yo empiezo un montón de conversaciones sobre, oye, me encantó tu reloj, tal, y ahí empiezas a hablar, ¿no? Entonces, buscar cosas en común, no halagar, pero cosas que te ha gustado de esa persona y cosas, puntos en común del lugar en el que estás. Porque estás en un evento, pues pues preguntarle qué te ha parecido el evento hasta ahora. Yo lo hago mucho eso. Oye, ¿qué te ha parecido el evento hasta ahora? Y ahí abres la conversación. Y cuanto más practiques, más fácil va a ser hablar con desconocidos. Siempre vas a encontrar un tema en común que te va a ayudar a abrir la conversación. Ok, súper. Nos comentan por aquí que si nos podrías dar ejemplos de prompts para buscar estrategias de venta. Pues ahí te recomendaría que depende de qué industria estés hablando. No hay un prompt para todos. Te recomiendo que uses la estructura que te he dicho. Que el contexto le expliques con todo detalle qué tipo de venta estamos hablando. ¿Qué estás buscando? ¿Por qué estás haciendo esa pregunta? ¿En qué industria? Eso es dar contexto. La clave para mí, el 70% es el contexto. Ahí tienes que explicar, pues no, vendo para empresas, soy B2B, ¿vale? Pues explícalo, que vendes para empresas. No es lo mismo vender para personas que vender para empresas. Eso ya es una estrategia de ventas completamente diferente, ¿no? Entonces, la clave está en el contexto. Y la pregunta, cuanto más específica la pregunta, mejor va a ser el resultado. En vez de decirme, dame mi estrategia de ventas para mi negocio, no. Dame la estrategia que debo seguir atacando a empresas de pequeñas y medianas tamaño en el que quiero crecer un 15%. Cuanto más específico, mejor. Si te das una pregunta demasiado abierta, vas a tener respuesta demasiado abierta también. Claro que sí. Bueno, gracias. Ahora, continuamos con otra pregunta. ¿Qué Me hacer encanta. o cómo practicar la persuasión? ¿O hay alguna manera de volverla un hábito para fortalecerla cuando uno no tiene mucha cercanía con los clientes? Pues mira, yo veo la vida como un videojuego en el que estoy practicando habilidades todo el tiempo. Yo hablo con una nueva persona y ya pienso, voy a mejorar mi escucha activa. Voy a hacer mejores preguntas. Cada interacción humana por eso se llaman life skills también, este tipo de habilidades, porque son habilidades de vida. Tú lo vas a practicar en cada interacción humana, es una oportunidad para comunicarte mejor, para no usar muletillas en la comunicación, hacer pausas, para escuchar mejor, para hacer mejor. Es un entrenamiento constante, es maravilloso. Tienes que ver la vida como un videojuego. Cada persona es un nivel que voy aumentando, ¿no? Entonces, y sobre todo la escucha activa, porque esto es lo más importante, la escucha activa. Genial. Nos preguntan, ¿recomendable siempre enviar audios para una mejor venta? En general, sí. En general, sí. Porque conectas más al final, tu tono de voz, ¿no? Voy a conectar frente ahora con vosotros escuchando que si os mandas un texto, ¿no? Entonces, siempre el audio suele funcionar mucho mejor porque conectas al final, ¿no? Genera más empatía, te escucha un tono de voz, sobre todo si te expresas bien, ¿no? Si has mejorado tu comunicación y no está lleno de muletillas en el audio, ¿no? Si empiezas a comunicarte mejor, vas a conectar muchísimo por audio, sin duda. Listo, genial. Continuamos con otra pregunta. Borja, en un entorno donde la inteligencia artificial y la urgencia nos exigen operar en máxima velocidad, la trampa común del alto rendimiento es volverse una máquina altamente eficiente, pero vacía. Desde tu perspectiva, ¿cuál es esa soft skill que no negociable que diferencia a quien solo produce a quien realmente construye un impacto sostenible y qué hábito diario nos protege de? Pues mira, muy interesante lo que comentas, porque me trae una reflexión que hablo mucho en mis conferencias y que es lo que está pasando, ¿no? Porque venimos de la época industrial de que nuestro valor como personas depende de hacer más y ser más productivo y más eficiente, como si fuéramos máquinas. Esa es la idea que viene de la época industrial, ¿eh? Antes de la época industrial, de la revolución industrial, no era así. Eran más artesanos, era más poco a poco, conocías a tus clientes, era muy diferente. Llegó la época industrial y nos convirtió en máquinas, curiosamente. El que triunfaba, el que hacía más actividades, más eficiente y más productivo. Qué curioso que ahora llegó la inteligencia artificial para cambiar eso, porque no somos máquinas. Ahora llegó una tecnología
que es mucho mejor que nosotros, siendo mucho más rápido, siendo mucho más eficiente. Qué bueno que llegó la máquina para demostrar que nosotros no tenemos que comportarnos como máquinas, de hecho. ¿Y qué habilidades tenemos que centrarnos más que nunca? Pensamiento crítico, por ejemplo, que ahora se más demandado, que conecta muy bien con usar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te va a dar todas esas tareas hechas, todos esos datos hechos, pero tú vas a entender si tiene sentido. Eso, pensamiento crítico va a ser fundamental. Creatividad, la creatividad humana no se compara con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial genera nuevo contenido con contenido existente, que sí, que es nuevo dentro de lo nuevo, pero el ser humano consigue crear industrias de la nada. Esa creatividad humana es increíble. Si cultivamos comunicación, pensamiento crítico y creatividad, ahí es donde vamos a florecer. Y qué bueno que vinieron las máquinas para demostrar que nosotros no somos máquinas, que no se nos tiene que evaluar por hacer más, porque ya hay una máquina que lo va a hacer mejor que nosotros. Entonces, es irónico, pero viene la máquina a demostrar que no somos máquinas. Es muy cierto, es muy cierto. Y bueno, para finalizar esta sección de preguntas, tenemos a una persona que nos dice, los mejores vendedores son los mejores oradores. ¿Cómo salir del estereotipo del vendedor tradicional y avanzar en la comunicación y la venta efectiva? Pues mira, comentando un poco que es un poco también el resumen de mi conferencia, enfocándote en escucha activa y hacer buenas preguntas. Mucha gente se cree que la comunicación y la mejor persuasión es alguien hablando muy bien. No, no, es alguien escuchando muy bien y haciendo buenas preguntas. No es tan yo yendo hacia sí, no yo recibiendo esa información. Y creo que la clave aquí es, y lo veo mucho en vendedores, no hacerte el interesante, sino hacerte el interesado. Ahí está la clave de todo esto. La clave y la diferencia, claro que sí. Bueno, Borja, Genial. muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Muchas gracias por tenerme aquí. Ha sido un gustazo y gracias a todos por vuestra atención. Ya estamos súper, súper en contacto. Nosotros súper también encantados de contar con tu asistencia, con tu conferencia. A nuestros participantes, gracias, por favor, no se desconecten. Vamos a continuar con un gran conferencista que nos acompaña desde España también, Miguel Ibáñez. Entonces, los invito a que no nos despeguemos.